primer lugar, hay bastante confusión al respecto. La delegación del Gobierno acaba de actualizar la cifra. En un principio creía que eran 3 los mineros atrapados en la mina de Cangas del Narcea. Ahora confirma que son 2. Así que mantendremos por el momento la prudencia. Lo importante es que hay personas atrapadas en el segundo nivel de la explotación, ubicada en Cangas del Narcea, a 1,5 kilómetros aproximadamente de la boca de la mina, tras haberse producido un hundimiento. Por ahora no se sabe cuál es su estado. Se está intentando por todos los medios establecer comunicación con ellos, hasta ahora de manera infructuosa. Última hora, Arturo Tellez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Han pasado ya 3 horas desde que llegó el aviso del accidente y esto es una carrera contrarreloj de los rescatadores de la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa. Sabemos por el momento que están intentando, así es, contactar con los atrapados. La mina TIC Narcea es una instalación privada con más de 60 empleados, la gran mayoría radicados en la montaña occidental de Asturias. Buscan antracita que sirva para grafito. La Administración Minera del Principado dio el visto bueno a su actividad el pasado 5 de junio, 2 meses después de haber suspendido por precaución su proyecto de investigación, que esa misma figura que estaba vigente en la no muy lejana mina de Cerredo, donde recordamos a final de marzo murieron 5 mineros. El caso es que a estas horas Guardia Civil, Emergencias del Principado y ambulancias aguardan en el exterior de la mina, a la que se dirigen también la vicepresidenta del Principado y la delegada del Gobierno. El presidente Adrián Barbón, que estuvo esta mañana en Madrid, está regresando ya a Asturias. La brújula con La Torre. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, Álvaro García Ortiz sigue siendo a esta hora fiscal general del Estado, a pesar de que ya se puede decir que es un delincuente. La figura que tiene encomendada a promover la acción judicial para la persecución del delito ha sido condenado por cometer un delito de vulneración de datos reservados de un ciudadano y pronto será inhabilitado. Mientras tanto, mientras se publica la sentencia y mientras se ejecuta la sentencia, la Fiscalía General del Estado se encuentra en una situación tan anómala que es indescriptible. El Gobierno no lo puede destituir, él no ha querido cesar y hay que esperar a la publicación de la sentencia para que sea ejecutada. Porque vamos a recordar que aún no se conocen los fundamentos jurídicos de la condena de García Ortiz. A pesar del tsunami de exabruptos pronunciados por el oficialismo, no se conoce la sentencia. Las invectivas de ilustres cabezas como Óscar López ya las han oído. Se vienen repitiendo desde anoche como en un delirium tremens. Nada menos que una vicepresidenta, Yolanda Díaz, se atreve a tachar de política una sentencia que no ha leído. Estamos ante una sentencia política, sin lugar a dudas. Una sentencia que se dirige no al fiscal general del Estado, se dirige al gobierno de coalición progresista. Y muy grave. Rompe la institucionalidad del Estado, porque esta sentencia lo que está haciendo es fracturar, no tengan duda, la judicatura en nuestro país. Claro, dice el Gobierno que tiene el deber legal de acatar la sentencia, pero el deber moral de criticarla. Y está bien, es verdad que las sentencias se pueden criticar. Fue muy criticada, por ejemplo, la sentencia en la que participaron 2 de los magistrados de este tribunal y que sirvió para presentar una moción de censura que derribó el Gobierno de Mariano Rajoy, que todo hay que recordarlo. Todo se puede criticar, eso es evidente. El problema es que si todavía no se ha publicado la sentencia y ya se está criticando, lo que se está criticando en realidad es el fallo. Es decir, que al Gobierno solo le hubiera servido si el fallo es absolutorio. En el caso de que el fallo, como ha sido, sea condenatorio, considerarán que se trata de una operación política. Y esto sí que es lo contrario de respetar al tribunal, al máximo órgano jurisdiccional de este país. Porque si solo puede fallar en un sentido, entonces las sentencias las debería dictar directamente el Gobierno y nos ahorramos los trámites. Pero el Gobierno no dicta sentencias. Y como no dicta sentencias, ahora está en shock, porque quizás se pensaba que su presión había sido suficiente como para lograr la absolución de García Ortiz. Y no es así. Y ahora tiene que asumir la condena de Álvaro García Ortiz como si fuera la condena del Gobierno, porque tantos han implicado en su defensa que es... Bueno, puede que en esto no anden demasiado desencaminados,
porque el alineamiento del fiscal general con la estrategia del gobierno ha sido tan disciplinada que lo ha conducido a la ruina por prestarse a destruir a una adversaria política utilizando información confidencial a la que tiene acceso por su cargo. Hoy ha hablado la novia del novio de Ayuso, la pareja del perjudicado, que tendrá que ser resarcido por el daño que le han causado con 10.000 euros. Isabel Díaz Ayuso ha elegido una ubicación muy precisa para su comparecencia, una comparecencia que llevaba el marchamo de institucional, o sea que ha comparecido como presidenta de la Comunidad de Madrid. Y todo esto es deliberado y es coherente con su mensaje, porque lo que dice Ayuso es que lo que ha condenado al fiscal general del Estado es su participación en una operación política que tenía como objetivo destruirla a ella. Estos hechos son propios de una dictadura. ¿Desde cuándo una democracia puede normalizar que el presidente del gobierno utilice el poder del Estado de manera ilegal contra adversarios políticos? A ver, es cierto que utilizar información confidencial de la pareja de un político para destruirlo pues no es demasiado democrático, pero lo que desde luego no es propio de dictaduras es que jueces independientes condenen al fiscal general nombrado por el gobierno en contra del criterio explícito del gobierno, y eso es de celebrar. Sánchez partía hoy hacia la reunión del G20 en Johannesburgo, en Sudáfrica, lo cual no tiene por qué interferir en su elección del nuevo fiscal general del Estado, o de la nueva fiscal, porque hay dos nombres de mujer que se mencionan mucho estos días y que tienen su lógica. Serían las dos subordinadas que más perruna lealtad han demostrado al condenado García Ortiz, sobre todo en estos días críticos. Pilar Rodríguez, que es la fiscal jefe de Madrid, que dijo que tenía ganas de echarle un poco de cianuro a la nota sobre González Amador, que terminó condenando al fiscal. El otro nombre es el de la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que en realidad debería ser la acusación pública en el juicio que se ha celebrado contra Álvaro García Ortiz y que se convirtió en el bufete particular al servicio del jefe. En cualquier caso, todo está pendiente de o que se decida dimitir a Álvaro García Ortiz o que se publique y ejecute la sentencia de inhabilitación. Hay otras teorías, en fin, muy extravagantes, que atendiendo a lo poco convencional, digamos, que es Pedro Sánchez, aventuran que hará un nombramiento epatante, tan desafiante y sobre todo que incida en el frentismo que ha dominado la política desde el comienzo del mandato. ¿Para qué aventurar nombres, no? Si total, todavía no se ha producido. Pero atiendan a estos, a Pilar Rodríguez y a Ángeles Sánchez Conde, porque tienen bastantes papeletas. La oposición ya empieza a especular con un movimiento que también sería bastante coherente, que es la posibilidad de que el gobierno decida actuar con una arbitrariedad que ya ha ensayado y que tiene precedentes e indulte a Álvaro García Ortiz. Atacar a la democracia es poner en cuestión la independencia judicial. Y quien menos puede poner en evidencia la independencia judicial es el gobierno de España. Yo lo que me estoy viendo es que creo que están construyendo ya la pedagogía del indulto al fiscal general del Estado. Vamos a ver, lo que dice Elías Bendodo es cierto, o sea, la pedagogía desde luego ya se ha construido. La pedagogía además es muy indicada esa palabra, porque la pedagogía es lo que uno le dispensa a los niños. Los niños, así es como se le enseña a los niños, con pedagogía. Y así como si fuéramos niños nos están explicando que efectivamente esta es una sentencia política, es una sentencia injusta. Eso no quiere decir que estemos diciendo que prevarican, ¿no? ¿Y qué quieren decir? Y como el gobierno tiene una... Bueno, el gobierno no, el presidente del gobierno tiene una prerrogativa, que es el indulto, que es la gracia, pues la puede desplegar sin ningún problema, solo depende de él, ¿eh? Y además no necesita demasiada justificación, como vimos cuando hizo el indulto del procés. Es verdad que aquello lo revistió, ¿no?, de una serie de argumentos jurídicos, pero el fin espurio era evidente. Era la necesidad de contar con los votos de sus socios, es decir, un autoindulto del libro. En este caso sería otro autoindulto, pero ni que estuviéramos ante el primero. Digamos que autoindultarse pues es un vicio en el que cuando uno incurre una vez, pues ya la siguiente es bastante más fácil, ¿no? Y eso es lo que parece que puede ocurrir con Álvaro García Ortiz, del cual siguen defendiendo su inocencia, aun cuando hay un fallo condenatorio
aunque no hayan leído la sentencia. Hoy el rey Felipe VI ha querido invocar el poder de la palabra y la memoria de la transición en el acto con el que honraba el medio siglo de la restauración de la monarquía en España. En tiempos en los que el desacuerdo se expresa con crispación, mirar hacia ese periodo puede servirnos no para idealizarlo, sino para recordar su método: la palabra frente al grito, el respeto frente al desprecio, la búsqueda del acuerdo frente a la imposición. La democracia no es solo sus formas y procedimientos, sino la búsqueda leal y conjunta de aquello que sirva mejor al bien común. No estaba Juan Carlos I, ¿no? Y es verdad que es una pena, porque es un acto para celebrar el medio siglo desde la restauración monárquica en España, y porque uno no se define por lo peor que ha hecho en la vida. Y lo cierto es que cuando pasen los años, Juan Carlos I será recordado por la pericia técnica y la valentía política con la que arbitró uno de los episodios más prodigiosos de la no siempre gloriosa historia de España. Hoy lo ha recordado su hijo Felipe VI y hizo bien. De hecho, incluso ha remarcado: Juan Carlos I, mi padre, algo que no estaba en el discurso, pero que él ha añadido. No es que fuera necesario, ¿no? Pero tampoco sobra. El jefe del Estado ha honrado estos 50 años de monarquía con la imposición de los teisones y ha defendido el legado de Juan Carlos I, ausente hoy en el aniversario, por su apuesta por la apertura democrática y las libertades. Ha tenido un protagonismo muy especial la reina doña Sofía, acreedora al fin de un teisón de oro, en una jornada muy emotiva que ha compartido con el rey y con la reina doña Leticia. Y a mi madre, la reina Sofía, por una vida entera de servicio ejemplar y de lealtad a España y a la corona, apoyando con convicción al rey Juan Carlos, mi padre, en su acertada y temprana apuesta por la apertura democrática y las libertades. Gracias por tu compromiso sostenido durante décadas, todavía hoy, y ejercido con un profundo sentido del deber. En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.